El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. Venezuela, Dios nos bendiga. Como todos los martes, es un gran honor poder compartir estos minutos con ustedes. Tantas cosas que están pasando en nuestro país, en América Latina, en el mundo, que tienen que ver con nuestra lucha, con nuestra causa, con el sentido de lo que hacemos cada día para construir la nación de la cual nos sentiremos orgullosos y le vamos a dejar a nuestros hijos. Hoy tenemos un programa muy especial, vamos a estar hablando desde el Parlamento Nacional y vamos a estar hablando desde Bolivia y desde Argentina, con los protagonistas de lo que está ocurriendo en nuestro país. En la dirección general de RCR, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Willitzar Calla; en la producción de nuestro programa, Catherine Manzano, Justo Navarro, eso me pasa por ir a toda velocidad, María Alexandra Nogales, y hoy está César Arteaga en los controles. Como siempre, pueden comunicarse con nosotros por nuestras redes sociales en Twitter, @RCR750, @MariaCorinaYa, @PrensaMCM y @20Venezuela. A todos los que nos están siguiendo por rcr.tv, mi saludo desde Caracas, Venezuela, en el mundo entero, venezolanos que se conectan, que nos escriben, que nos mandan mensajes, que nos organizamos y que luchamos con un mismo fin: desalojar las mafias del poder y construir una nación próspera, justa y libre, sin crimen, sin corrupción, sin socialismo. Y para allá vamos. Yo quiero empezar hablando de un tema que debo decirles que me costó mucho incluso escribir un mensaje en mis redes sociales este fin de semana. Me costó mucho como mamá y me costó mucho como ciudadana. Porque para mí lo que ocurrió este sábado 9 de noviembre en el Parque del Este, en el centro de Caracas, me sacudió, me conmovió y me generó sentimientos muy profundos. Yo creo que de todos los eventos atroces que hemos vivido en estos años y en estos últimos meses en particular, este quizás es el más terrible de todos, porque para mí refleja el grado de deshumanización que el régimen le ha traído a nuestra sociedad. Para quizás aquellos no están al tanto de los detalles, se convocó un concierto gratuito de trap en el Parque del Este y no se esperaba que fueran tantos jóvenes y tan niños, porque ahí habían niños de 7, 8, 9, 10, 14, 18 años, jóvenes, adolescentes, todos jóvenes, que venían además de todos los rincones de Caracas y que de una manera fuera de control actuaron para llegar hasta donde estaba la instalación final, donde se iba a poner, donde tuvo lugar el inicio del concierto, y que después se desbordó y que con la decisión de cancelar el mismo, pues salieron disgustados, alterados, en desbandada, y hasta donde se sabe, hay confirmada una jovencita, una niña venezolana, Andrea Calderón, de 14 años, que falleció. Efecto Cocuyo hablaba de otros 3 fallecidos, aunque al final esto no se ha confirmado. También jóvenes de no más de 14 años. Y se habla de por lo menos unos 50 heridos, todos niños, todos jóvenes. Se generó toda una polémica en el país buscando las responsabilidades de este evento atroz. Y sin duda las hay responsables. Pero mi reflexión fundamental al ver las imágenes de lo que estaba ocurriendo y los niños que ingresaban o salían huyendo es, esta es una generación de venezolanos que está creciendo en medio de las privaciones más profundas, dentro de la violencia en todas sus manifestaciones. Es decir, no es violencia que un joven venezolano no pueda, o un niño venezolano no pueda jugar, que no pueda salir a la calle seguro.
que un niño venezolano no tenga una escuela donde formarse porque la deserción escolar llega al 79% en Venezuela, que no pueda alimentarse, tener la seguridad de alimentarse, de tener salud, y muchos de ellos no tienen papá y mamá. Mucha gente se preguntaba en las redes sociales, ¿y dónde están los padres de esos niños? La respuesta es, en muchos casos están en Colombia, en Perú, en Argentina, en Chile, o nunca han existido. Hay una generación completa de niños venezolanos que están abandonados en todo sentido, abandonados en lo físico, en lo material, en lo intelectual, en lo espiritual. Es el abandono moral de una generación. Culpar a estos niños, culpar a estos jóvenes, me resulta inadmisible. Es la responsabilidad de esta sociedad que ha sido producto de un régimen que de manera intencional ha buscado convertirnos en eso, una sociedad fragmentada, familias separadas, una nación destruida. Así que lo que vivimos en el Parque del Este no se nos puede borrar nunca del corazón, de la conciencia, y entender que esa es la urgencia para hacer lo que tenemos que hacer. Por la calle del medio, sacar este régimen de raíz. Y por eso hoy vamos a conversar más adelante de qué ha hecho Bolivia. ¿Por qué Bolivia está hoy donde está? ¿Por qué está siendo hoy una inspiración y un ejemplo para la región completa? ¿Y qué pasos a partir de este evento y estos hechos de Bolivia vienen para toda América Latina y particularmente para Venezuela? Pero precisamente hablando de eso, precisamente hablando sobre la ruta del coraje, la que defiende la verdad, la que defiende la justicia, la que no acepta cohabitación ni concesiones a la tiranía ni a sus mafias. Yo quiero hablar unos 2-3 minutos con el diputado Biagio Pilieri, a quien le estoy pidiendo, va en el carro, que por favor salga del carro para poder conversar con nosotros, pues la señal no estaba funcionando muy bien, a los efectos de informarnos un evento, en mi opinión, muy grave, muy serio, que acaba de ocurrir en la sesión de la Asamblea Nacional aquí en Caracas. Biagio, jefe de la fracción 16 de julio, Biagio Pilieri, gracias por darnos estos minutos y por favor cuéntanos lo que ocurrió esta mañana con relación al Comité de Postulaciones para la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral y lo que fue la posición de la fracción 16 de julio. Bienvenido. Buenas tardes, María. Un placer saludarte, saludar a tus muchos oyentes y por supuesto decirte que te acompaño plenamente en tu editorial, ¿no? ¿Qué pasó hoy en la mañana? Hoy se nombró la comisión preliminar que se va a encargar de designar el comité de postulaciones electorales. Se designaron a los diputados, a 11 diputados. Nosotros hoy dejamos claro nuevamente, lo hizo la semana pasada nuestro colega y hermano Omar González, hoy lo hicimos nosotros como jefe de la fracción, el ratificar que no estamos de acuerdo y por eso no acompañamos este nombramiento. ¿Por qué no están de acuerdo? ¿Por qué la fracción 16 de julio? Una pregunta, Biagio, disculpa. Entiendo que tanto los exdiputados chavistas como los diputados de oposición votaron a favor y solo se votó en contra la fracción 16 de julio. Totalmente. El único voto salvado, no solamente porque lo hicimos la semana pasada y lo consignamos por escrito tal como lo permite el reglamento, sino que hoy, nuevamente en plenaria, quedamos claros que solo la fracción 16 de julio salvó el voto. ¿Por qué? Tu pregunta clave. Primero, porque es inconstitucional. Se violan los artículos 191, 197 y 187, numeral 20, porque esas personas, la mitad casi de las personas que integran esa comisión, no son ya diputados, abandonaron el cargo, cesaron en sus funciones y ellos, ninguno tiene la calificación de ausencia temporal, por lo tanto tienen ausencia absoluta. Eso es lo constitucional. En lo ético, no podemos admitir que quienes llegaron nuevamente, aplaudidos por la oposición, al Parlamento, estén allí porque ellos llegaron y están allí para sabotear la Asamblea Nacional y sabotear los actos del cuerpo legislativo. Y si no, veamos los allanamientos de inmunidad parlamentaria que hacen desde la ANC cuando atraviesan el pasillo. ¿Por qué? Porque hay que ser coherente, María.
Y nosotros, los diputados que hoy integramos la fracción 16 de julio, antes de integrarla, ya desde el 2016, insistíamos que se tenía que nombrar el Consejo Nacional Electoral y no se hizo caso al país. Y en el 2017 el plebiscito, del cual tú sabes muy bien porque fuiste protagonista junto con el pueblo de Venezuela, más de 7.6 millones de venezolanos dieron como mandato el renovar las autoridades electorales y tampoco se nos hizo caso. Ahora nos preguntamos, ¿qué se pretende? Se pretende que esto sea parte de los resultados de la negociación de Noruega, de Barbados o de la Casa Amarilla, que para nosotros es lo mismo. O sea, esto es resultado de ello. ¿O qué se pretende? ¿Por qué ahora que el chavismo dijo que sí, integrar en la comisión para designar a estos rectores, por qué ahora sí? Porque si es ahora sí con ellos sí dijeron muy claro y no lo ocultaron para qué están allí. Ellos están allí solo para designar un comité de postulaciones para elecciones parlamentarias, y eso no es lo que el país quiere, eso no es lo que el país necesita. No solamente eso, Viallo, eso es contrario al compromiso que se asumió en la ruta del 233, que se dijo claramente, primero el cese de la usurpación antes de cualquier proceso electoral. O sea, ¿cuál parte del acuerdo no entendieron o quieren obviar en este momento? Así es, y ante eso dejamos hoy claro que eso que hoy se está conformando como comisión preliminar para nombrar el comité de postulaciones hace que se abandone la ruta del cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Y por lo tanto, primero, viola el artículo 233 constitucional, del cual juramentó el presidente Juan Guaidó el 23 de enero de este año. Además, viola el Estatuto de la Transición, que es una ley aprobada por unanimidad de la Asamblea. Y además de eso, nosotros no vamos a permitir no solo que se desvíe, que se abandone esa ruta. Por lo tanto, hoy dejamos claro que no vamos a ser cómplices de ninguna manera de un nuevo engaño hacia la gente, de una nueva frustración hacia la gente, y mucho menos de repartos burocráticos o de cuotas de poder. Nosotros no llegamos a la Asamblea Nacional para repartirnos cambures. Viallo, como venezolana, quiero decirte que me siento profundamente orgullosa y representada en la posición que ha adoptado la fracción 16 de julio, de la cual tú eres jefe de esta fracción. Por favor, transmítele a todos los integrantes, a todos sus integrantes, mi respeto. Seguro, María. Y disculpa rapidito, al final, hoy hicimos una denuncia muy delicada. Hoy denunciamos que hay una operación montada y planificada en la Asamblea Nacional para que unos puedan lograr lo que están buscando, acabar lo que queda de Asamblea Nacional, y otros traten de llevarnos a empujones a unas elecciones parlamentarias que el país no necesita ni está esperando. Bueno, para unos y otros que entiendan que los venezolanos tenemos 20 años luchando, no para un proceso de cohabitación, no para que la transición se convierta en transacción, no para que reine la impunidad y quienes se han robado la plata de la comida, las medicinas, la infraestructura y la felicidad de los venezolanos puedan seguir disfrutando alrededor del mundo y aquí no pasó nada. Se equivocan. Esto es un momento en el cual hay que escuchar a la gente, y comete un grave error la directiva de la Asamblea Nacional al permitir que estas violaciones a la Constitución y a las leyes venezolanas tengan lugar en su seno, porque están diseñadas, como bien lo has dicho tú, Viallo, para socavar la legitimidad de la propia Asamblea Nacional, para destruir el camino avanzado en la ruta del 233 que ha logrado esa coalición internacional y esos apoyos que no tienen precedente en nuestra lucha, pero que te necesitan como contraparte una dirección política coherente y confiable. Así que es muy grave lo que ha ocurrido. Sin embargo, ahí está la voz firme de quienes defienden la verdad, de los que no se dejan quebrar. Así que Viallo, Bilieri, diputado de la Asamblea Nacional, y a todos los integrantes de la fracción 16 de julio, mi respeto, mi cariño. Vamos a una brevísima pausa, amigos. Al regreso vamos a estar hablando nada más y nada menos que con el senador Arturo Murillo, senador de Bolivia. Él fue quien denunció hace unas horas que su casa, la casa de su hermana, de su familia, había sido incendiada producto de las hordas, los grupos criminales instigados
por el partido del señor Evo Morales. Hoy, un día histórico en Bolivia. Mientras estamos hablando, se está escribiendo historia en Bolivia, precisamente en el Congreso de la República, y desde allá va a estar conversando con nosotros el senador Arturo Murillo. Vamos a una brevísima pausa y ya regresamos contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. A la hora de un almuerzo o cena familiar con tu pareja de cumpleaños, aniversario o corporativa, te recomiendo Bueno Restaurant, donde el plato, ya sea de la gastronomía nacional o internacional, te encantará. Bueno Restaurant, donde además de comer, puedes concursar y ganarte una camioneta Toyota del año. Come, disfruta e infórmate cómo ganarla. Bueno Restaurant en la 6ª Avenida, entre 3ª y 5ª Transversal de Altamira en Caracas. Bueno Restaurant para disfrutar y ganar. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Estimados amigos venezolanos, escuchen esto. Teníamos ya previsto la llamada del senador Murillo y me acaba de escribir por mi teléfono, por el WhatsApp, y dice: María Corina, están bajando 16,000 hombres a secuestrarnos. A los senadores y diputados del Congreso de Bolivia los buscan para impedir que se proceda a la juramentación de la presidenta de la República, dado que el señor Evo Morales renunció. Por lo tanto, mientras tratamos de asegurarnos que el senador Arturo Murillo esté bien y si puede enviarnos un mensaje para que ustedes lo escuchen, teníamos previsto más adelante conversar con una persona que ha seguido por razones obvias muy de cerca la situación boliviana. Para mí, una de las personas que tiene más claro y que entiende las implicaciones de lo que está pasando en Bolivia para toda la región y especialmente para Venezuela, y se trata de Miguel Velarde. Es economista, asesor político, fundador y editor de Guayoyo y Letras, director de la consultora política Alfa Políticos y además gran amigo de esta casa y por supuesto de 20 Venezuela. Miguel, gracias por adelantar estos minutos la entrevista. No sé si escuchaste lo que estaba refiriendo sobre lo que está viviendo el senador Arturo Murillo. ¿Qué sabes tú de la situación en esta hora allá en el Senado de la República? Bueno, primero, María Corina, gracias a ti, no solamente por la oportunidad hoy de compartir con ustedes la dramática situación que todavía vive Bolivia en estas horas, sino por todo tu apoyo y a través tuyo a toda esa Venezuela que ha estado tan pendiente y que sigue pendiente de lo que pasa en Bolivia. Tú muy bien decías, incluso antes de recibir o de comunicar la noticia de Arturo Murillo, decías que Bolivia está escribiendo la historia en estas horas y todavía es así. Son momentos difíciles que se van a tener que enfrentar. La última información es que el expresidente Evo Morales acaba de aterrizar en México, donde se le va a dar asilo. Pero a pesar de eso, todavía hay grupos de su partido que están buscando sabotear y boicotear lo que debería ser lo antes posible el comienzo de una transición ordenada, cuyo primer paso es que en la Asamblea Plurinacional de Bolivia se nombre al próximo presidenta o presidente de transición que convoque a unas elecciones realmente libres. Para eso se necesita dejarlos trabajar, que existe el quórum necesario. Aló, creo que se nos ha cortado allí la comunicación con Miguel. ¿Estás allí, Miguel? Se vamos a volver a llamar. Bueno, Miguel está en Buenos Aires en este momento, ha estado siguiendo muy de cerca el tema de Bolivia. Como bien decía, los ataques han sido brutales en este fin de semana.
las policías se han visto desbordadas. Como todos sabemos, la policía estuvo acompañando esta protesta ciudadana. Después de 2 semanas, las policías se sumaron con los motines que hubo finalmente hasta en los 9 departamentos, y finalmente, ante la solicitud de las propias policías y de las autoridades regionales y alcaldes, ante el desbordaje de los ataques violentos provenientes del partido de Evo Morales, esto hay que decirlo, ataques violentos contra la ciudadanía, saboteos, saqueos. Entonces, ayer decide las Fuerzas Armadas actuar con un uso proporcional de la fuerza, como declaró el jefe de las Fuerzas Armadas. Miguel, estás aquí de regreso con nosotros. Nos estabas explicando lo que está pasando en este momento en el Congreso, lo que se espera que va a ocurrir en la Asamblea Plurinacional de Bolivia el día de hoy. Sí, les estaba diciendo cuando se cortó la comunicación que hoy debe sesionar la Asamblea Plurinacional, como lo manda la Constitución, ante la renuncia, que también está dentro del marco de la Constitución política del Estado boliviana, para nombrar a un nuevo presidente o presidenta de transición que tenga como mandato convocar unas elecciones limpias y transparentes en los próximos 60 a 90 días. Ahora, hago énfasis en esto, María Corina, porque es muy importante resaltar que con intereses políticos, seguramente algunos medios y algunos dirigentes políticos internacionales han estado tratando de posicionar la idea de que se ha dado un golpe de Estado en Bolivia. Nada más alejado de la verdad. En Bolivia lo que se está dando es una sucesión constitucional ante el intento de golpe de Estado perpetrado por el propio Evo Morales, que además, dicho sea de paso, no comienza el 20 de octubre último, cuando trata de hacer un monumental fraude electoral, sino que yo diría que comienza incluso el 21 de febrero del 2016, cuando en un referéndum que él convoca para poder volver a postularse como candidato a presidente y pierde después a través del Tribunal Supremo de Justicia, que es un brazo, ha sido un brazo político siempre de su gobierno, se pasa por encima de esa decisión popular y se presenta como candidato y después no saca los votos necesarios e intenta hacer un fraude y robarse la elección en primera vuelta. Ante esto ha habido una reacción lógicamente indignada y con un gen democrático muy especial de los bolivianos, que ha recibido el apoyo primero de la Defensoría del Pueblo, de la dirigencia política, de los comités cívicos ciudadanos organizados de los 9 departamentos, luego de la policía y finalmente, al final del domingo, de la Fuerza Armada incluso, quienes todos sugerían que Evo Morales acate el mandato de los cabildos ciudadanos, que era renunciar para dar paso a unas elecciones primero que sean confiables, y obviamente no iban a poder serlo si es que él seguía en el poder, porque ya habían intentado hacer un fraude 3 semanas antes, y además en las que él no pueda presentarse porque la Constitución y después el referéndum que pierde mandan que él no pueda ser candidato. Entonces, lo que aquí hay que estar muy atentos es el siguiente paso, que la Asamblea pueda sesionar para que no se rompa el hilo y la sucesión constitucional y que nadie pueda tener ninguna excusa de hablar de golpe ni nada de eso. Ok, solamente para que todos tengamos claros los próximos pasos. La Asamblea Nacional juramenta, acepta las renuncias y juramenta a la segunda vicepresidenta del Senado como presidenta encargada, y entonces se procedería a convocar una nueva elección presidencial con un nuevo, por supuesto, tribunal electoral y con una presencia muy intensa de organismos internacionales con experticia en el tema electoral. Ese es el procedimiento. Sí, el primer paso después del nombramiento, no solamente para las elecciones, ¿no?, sino porque tiene que haber un gobierno de transición, después ya se dio el cese de la usurpación con la renuncia de Evo Morales. El siguiente paso es un gobierno de transición que debe encabezarlo a quien constitucionalmente le corresponde la presidencia, que es la segunda vicepresidenta del Senado, ante la renuncia también de la primera presidenta, y luego ella tiene que nombrar junto al Congreso y, por el caso especial de Bolivia, con un gran acuerdo político con todos los actores, políticos y ciudadanos, un nuevo Tribunal Supremo Electoral de gente proba, de gente transparente y respetada por todos, que sean los encargados de trabajar y convocar a la mayor brevedad posible, 60 a 90 días, unas nuevas elecciones que, como tú muy bien dices, va a tener que tener acompañamiento de organismos, veedores y amigos de todo el mundo para que no exista, después del lamentable hecho de haberse intentado un fraude en Bolivia, que no exista ni la menor duda que el próximo gobierno llegue como deseo de la voluntad ciudadana en el país. Entonces, como tú dices, en Bolivia sí están siguiendo la secuencia como es.
Primero cese de la usurpación, después gobierno de transición y entonces habrán elecciones limpias. Miguel, te podemos quitar unos minuticos más, vamos a un brevísimo pausa y al regreso yo quisiera que conversáramos sobre las lecciones, lo que ha funcionado en Bolivia, qué elementos similares hay con esta lucha que hemos dado aquí en Venezuela y dónde están las diferencias. ¿Dónde están las diferencias que han hecho que en Bolivia sí hayan logrado sacar al tirano? Vamos a una breve pausa y ya regresamos contigo y con Miguel Velarde hablando sobre qué está pasando en Bolivia y qué viene para Venezuela. Ya regresamos contigo. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo, hablando con gran amigo, economista, editor de Guayoyo en Letras, analista político, Miguel Velarde, que además de boliviano ha sido un gran luchador por las causas de la libertad en toda América Latina y por eso sabe muy bien lo que está pasando en Bolivia. Miguel, empecemos por las causas, los eventos, los elementos que esta lucha boliviana ha tenido a su favor. Yo te diría, la gente por encima de todo, el ciudadano harto, valiente, firme, decidido, los bolivianos que no se dejaron. En segundo lugar, una sociedad civil activa y organizada. Tú hacías referencias a los movimientos cívicos, a los estudiantes, a los empresarios y productores, la propia iglesia, el movimiento obrero, que fuera afín a Evo Morales y se le volteó, una sociedad clara con un propósito claro. Aquí esta libertad nos las hemos ganado y nadie nos las va a arrebatar. Después, obviamente, los partidos políticos, con su diferencia, porque no fueron unidos a la primera vuelta, pero cerraron filas. Incluso Camacho, Luis Fernando Camacho, que venía del movimiento cívico, con Carlos Mesa, quien quedó de segundo en la primera ronda y ahora, por supuesto, líder de los partidos políticos en Bolivia y los otros partidos políticos que se unieron alrededor de ese objetivo. Se unen después las policías en imágenes que nos resultaron conmovedores a los venezolanos porque nos tocó enfrentar barreras y ataques de las policías, pero también sabemos lo que ha sido la depuración, la persecución y la tortura a funcionarios de las policías venezolanas por parte del régimen cuando se negaron a reprimir a los venezolanos y finalmente la alocución de anoche de la Fuerza Armada que no dejó duda en qué sentido se orientaba a favor de la institucionalidad y de la Constitución. Obviamente que dedicarle un segundo a explicar por qué esto no es un golpe de Estado ya aquí no tiene sentido. Los venezolanos estamos clarísimos que esa es la excusa y la fórmula cubana para acusar lo que ellos sí hacen, porque el golpe de Estado es lo que estaba haciendo Evo Morales. Y bueno, y después el rol de la OEA, que al final fue, digamos, el elemento, yo creo que cerró inequívocamente la convicción de un fraude monumental y que el proceso no tenía vuelta atrás. Podemos elaborar, Miguel, sobre estos elementos que tú has identificado que también existen en Venezuela y cuáles no. Es decir, ¿dónde han estado los elementos en común y qué ha faltado para que podamos tener un desenlace similar? Sí, con todo gusto. Bueno, como en todo, hay similitudes y diferencias. Sin embargo,
creo que Bolivia, junto a Nicaragua, en lo político, no en lo económico, de lo que si quieres podemos hablar más adelante, pero en lo político ha sido el país más similar junto a Nicaragua de lo que ocurre en Venezuela. Evo ha tratado de seguir el guión venezolano-cubano al pie de la letra, primero con la intención de la reelección indefinida y perpetuarse en el poder, segundo con el control de los 4 poderes que debían ser independientes, que al final terminaron siendo un brazo del Ejecutivo en Bolivia, tercero con la persecución a dirigentes de oposición, políticos y ciudadanos, cuarto con la persecución a los medios y con eso a la libertad de expresión, y bueno, todo lo demás que ustedes saben que pasa en Venezuela, con pequeñas diferencias, Evo Morales lo buscó en Bolivia. Ahora, con esas similitudes, también vale la pena decir que existían algunas diferencias, sobre todo en la dirigencia política y ciudadana de la oposición. Y aquí quiero resaltar ciudadana porque los líderes de los comités cívicos que se llaman allá, que existen en los 9 departamentos del país, han jugado un rol muy importante en estos últimos días, sobre todo. Pero para entrar en detalle sobre esto, vale la pena revisar las imágenes y los videos de los últimos días, donde si ustedes se fijan, esas multitudes de ciudadanos en las calles no gritaban Camacho, ni gritaban Mesa, ni enarbolaban banderas de un candidato o de un líder. No había un líder, un nombre o una cara. Lo que la gente gritaba era libertad y democracia y luchaba por su voto. Y esa era la ruta por la que todo el mundo se unió, incluidos los liderazgos políticos, ciudadanos y obreros, etcétera, por rescatar y no, mejor dicho, por preservar y no perder la democracia en Bolivia, que la tenemos desde el 82 y hasta ahora no se ha perdido en ningún momento, a pesar de haber pasado ya crisis similares como esta en el pasado. Creo que una de las grandes diferencias, María Corina, ha sido que Bolivia, desde que se vio amenazada su democracia ante el intento de fraude de Evo Morales, puso su objetivo muy claro en preservar la democracia y defender el voto popular. En segundo lugar, alrededor de ese objetivo se unió todo el mundo, tanto la dirigencia política como la dirigencia trabajadora, obrera, ciudadana y todos los bolivianos. Y en tercer lugar, nadie se le ocurrió en el camino desviar esa ruta, que era una ruta de coraje, que era una ruta coherente, valiente, consistente, y que no en ningún momento, y el domingo, el momento quizás cumbre de eso, fue cuando Evo Morales, viéndose ya acorralado, ofreció diálogo, oh sorpresa, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que en ese sentido los bolivianos tenemos mucho que agradecer a Venezuela porque sí hemos aprendido de algunas cosas que en Venezuela sí le han funcionado al régimen chavista, pero que en Bolivia no, porque al hacerlo y inmediatamente, pero literalmente segundos después, sale la dirigencia política, toda la dirigencia ciudadana, y era un clamor de la gente. Le dijeron, ya saben lo que pueden hacer con su diálogo. Exactamente. Palabras más, palabras menos. Óyeme una cosa, Miguel, y aquellos que dicen, bueno, pero hay que darse cuenta que para terminar como Bolivia, entonces hay que ir a un proceso electoral. Y insisten que ahora hay que volver a un proceso electoral. ¿Cómo les contestas tú? Bueno, si lo quieren comparar con Venezuela, Venezuela ha ido a varios procesos electorales que al final han terminado en muchos más años del chavismo que en un cambio como en Bolivia. Entonces ahí hay que preguntarse por qué ha sido eso, y entre otras cosas la razón es clara, y es que no se trata de ir a un proceso electoral, se trata de cobrar si es que se gana ese proceso electoral y de tener la decisión, la convicción y la fuerza de luchar hasta las últimas consecuencias, no por la victoria de determinado candidato, sino por el voto de cada ciudadano, que es una de las cosas más sagradas que puede tener cualquier ciudadano. Pero además hay que tener claro una cosa también. No es que en Bolivia se han robado procesos electorales anteriores y esta vez se vuelve a ir y se logra un cambio. Esta ha sido la primera vez que se han intentado robar un proceso electoral que ha terminado en la salida de mientras que en Venezuela se han robado por lo menos 12 o 15 procesos electorales de manera burda y descarada en estos 20 años. Ahora, fíjate, pero además hay un tema, Miguel. Maduro y su régimen ha sido clarísimo y se los ha dicho de todas las maneras posibles a los que están dialogando en Barbados, en Oslo, en la Casa Amarilla, a todos se los ha dicho que no vamos a hacer elecciones presidenciales y, por supuesto, muchísimo menos con la OEA. Entonces, evidentemente que las condiciones son en ese sentido totalmente, diametralmente distintas. Como tú dices, aquí la oportunidad de hacer lo que hizo Bolivia, ya la tuvimos en el 2013. Y no se aprovechó, se desaprovechó, se desperdició. ¿Perdón? Una cosa que es muy importante, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Una cosa que es muy importante, Bolivia
acabamos de poner el ejemplo, se le ofreció un diálogo y con el aprendizaje de Venezuela se rechazó inmediatamente porque en Bolivia se sabía muy bien que era solamente una manipulación para ganar tiempo. Pero también inmediatamente Evo Morales anunció que convocaba a otras elecciones que se rechazó inmediatamente. Es decir, después de haber participado en el proceso el 20 de octubre, 3 semanas después el mismo gobierno ofrece unas nuevas elecciones y habiendo aprendido incluso sobre falsos diálogos y farsas electorales, también es rechazada esa nueva elección por la ciudadanía boliviana y por la dirigencia política. Es decir, el aprendizaje no solamente ha sido de no participar en falsos diálogos, sino también de no volver a participar en una farsa electoral que fue ofrecida por Morales hace solamente 3 semanas después del 20 de octubre. Fíjate, entonces tú dirías que como aprendizajes, ni falsos diálogos, ni farsas electorales, ni cohabitación. Y por otra parte, coraje, y yo te agregaría algo, confianza en el liderazgo, Miguel, porque creo que aquellos que están diciendo que los venezolanos tenemos que aprender de la protesta de los bolivianos en estos 20 días, por Dios, nosotros tenemos 20 años en las calles y lo hemos dado todo como sociedad. Yo me siento orgullosa del pueblo venezolano. ¿Qué no ha dado? ¿Qué no ha sacrificado? ¿Qué no ha entregado? El productor, el maestro, el estudiante, el ama de casa. Aquí todos lo hemos dado todo. Pero aquí hay una realidad, que en los momentos cruciales, donde la dirigencia política tenía la responsabilidad de actuar como actuó Camacho, Mesa y los líderes cívicos y decir, pues no vamos a caer en tentaciones, no vamos a caer en trampas, la dirección política, en nuestro caso, cedió. Por la razón que sea, cedió, se desvió, se quebró. En el 2013, en el 2014, en el 2016, en el 2017... cuando después del plebiscito del 16 de julio y la imposición a sangre y fuego del 30 de julio de la Asamblea Nacional Constituyente, a las pocas horas estaban participando en una farsa electoral convocada por esa constituyente en aquellas fulanas elecciones regionales y en el diálogo de República Dominicana. Pero no contento con eso, lo volvieron a hacer este año. De modo que yo creo que aquí la clave es la confianza entre los ciudadanos y la dirigencia política. Y por eso hemos planteado, y yo lo he reiterado y lo digo hoy una vez más, aquellos que quieren una ciudadanía movilizada y que lo llaman a tal fin y que están hoy en esa posición de dirección política, primero deberían, 1, cerrar de manera inequívoca y creíble todo diálogo, nada más de espalda al país. En segundo lugar, dejar claro que aquí hay una secuencia y que los factores no solamente importan, sino son decisivos, como vimos en el caso boliviano. Y primero hay que lograr la salida del régimen para plantearse acuerdos electorales. Lo que ha ocurrido hoy en la Asamblea Nacional es una señal terrible porque es contraria a este compromiso. Haber designado este comité de postulaciones integrado por exdiputados chavistas envía una señal de enorme confusión y de debilidad en cuanto a la ruta asumida en enero. Y en tercer lugar, obviamente, la preservación del Parlamento y su legitimidad. Ahora, si estas 3 cosas no ocurren y no ocurren de una vez y de manera clara y se envía esa señal a la gente para recuperar la confianza, difícilmente veremos en los próximos días una reacción como la que hemos visto en Bolivia, que insisto, en Venezuela son 20 años. No nos vengan a decir que los venezolanos no hemos protestado, que no estamos dispuestos a arriesgar o que tenemos miedo. No. Aquí nadie tiene miedo y aquí nadie se cansa. Lo que exigimos es que haya coherencia y que no se traicione una ruta asumida. Miguel, para despedirnos, te quiero agradecer muchísimo estos minutos. Sé que estás además muy demandado por medios internacionales porque conoces como pocos las dos situaciones, Bolivia y Venezuela, y sus implicaciones. Te terminaría diciendo cómo queda el Foro de Sao Paulo, como último comentario, en tu opinión, y el recién creado Grupo de Puebla, después de que, digamos, habían logrado estos avances con la desestabilización que han logrado en Chile, con las elecciones de Argentina, algunos dicen con la liberación ilegal, insólita de Lula, quizás es temporal, vamos a ver.
ahora con este fuerte revés en Bolivia. ¿Cómo quedan esas fuerzas? ¿Cómo ves tú el espíritu de los latinoamericanos que nos enfrentamos a este sistema de corrupción y crimen y socialismo y que queremos sociedades abiertas, justas y sin corrupción? Sí, mira, primero no quiero dejar pasar 30 segundos tu comentario porque lo suscribo totalmente y además tú sabes que conozco bien la realidad venezolana y la boliviana y por eso para mí es absolutamente inaceptable que se le pida a los venezolanos que se inspiren en lo que han hecho los bolivianos como ciudadanos. Los bolivianos han estado tan a la altura del momento como los ciudadanos venezolanos. Quienes no han estado a la altura como han estado los dirigentes bolivianos han sido en su momento los dirigentes venezolanos y por eso se ha fracasado en algunos momentos. Te digo una cosa, y estoy seguro de esto, si Carlos Mesa, que estuvo a la altura, y Luis Fernando Camacho, el líder cívico, que estuvo también a la altura, en algún momento hubieran cedido y hubieran traicionado la demanda de los bolivianos, inmediatamente hubieran sido sustituidos y nadie más hubiera seguido su línea, porque eso hubiera puesto en riesgo la lucha que hoy todavía se está dando en Bolivia. Entonces, lo que se necesita, estoy totalmente de acuerdo contigo, en Venezuela, es un liderazgo tanto político como de la sociedad civil que recupere la confianza de una gente que no tengo la menor duda va a estar de nuevo cuantas veces sea necesario a la altura de las circunstancias para salir de lo que se vive en Venezuela. Y volviendo al tema de tu última pregunta que tiene que ver con todo el tema del Foro Sao Paulo y el Grupo de Puebla, yo creo que lo que pasa en Bolivia y quizá aquí añado lo que pueda pasar en las próximas semanas en la segunda vuelta en Uruguay, donde muy posiblemente el Frente Amplio pierde el poder después de varios años. Y Luis Calle Po resulta electo. ¿Perdón? Sí, que gane Luis Calle Po. Exactamente. Le puede dar un nuevo equilibrio a la región que algunos ya daban por perdida por todo lo que tú ya has dicho de esta arremetida del Foro Sao Paulo y el Grupo de Puebla. El escenario de Bolivia le complica mucho el propio escenario a, por ejemplo, el próximo presidente en Argentina, Alberto Fernández, a los planes seguramente de Venezuela y otros aliados como México. Sin embargo, con lo que pasa en Bolivia, si se da finalmente lo que parece que se va a dar, que es la victoria de la Calle en Uruguay, y a esto, si es que Bolsonaro retoma el liderazgo, Duque y Piñera logran estabilizar y avanzar en sus países, creo que puede haber todavía una lucha de los demócratas, de quienes creemos en la libertad y de quienes queremos ver a nuestras naciones libres y prósperas interesante, y eso obviamente es un aliento para los otros países como Venezuela, Nicaragua y otros que todavía están luchando por su propia libertad. Así será, Miguel. Yo no tengo duda alguna. Las naciones de Occidente tienen hoy muy claro lo que advertimos durante mucho tiempo, que este proceso de desestabilización fomentado desde Venezuela, financiado por Maduro y tutelado desde La Habana, era una amenaza real para ellos. Algunos de estos países y esas sociedades nos decían que no, que era imposible, que era muy lejos, que una sociedad, por ejemplo, como la chilena, con una institucionalidad sólida, esto era imposible. Y fíjate lo que es capaz de hacer, obviamente, apuntalando, digamos, circunstancias internas que las hay en todas las sociedades, y diferencias y conflictos y tensiones que son propias de una sociedad plural. Pero hay que aprender y hay que entender que estas fuerzas del crimen transnacional han decidido desde Venezuela proyectar este proceso de destrucción, y que así como el mal se une, en el Foro de Sao Paulo, o el Grupo de Puebla, quienes compartimos los valores de justicia, de solidaridad, de libertad, de apertura, tenemos en este momento la obligación urgente de unir todas nuestras fuerzas y hacer lo que haya que hacer. Mira, en estos días recordaba una expresión, Miguel, de Rómulo Betancourt, cuando él decía que la democracia tiene dos orígenes, el voto o la fuerza. Lo decía nada más y nada menos que el padre de la democracia venezolana. Betancourt lo decía, el voto o la fuerza. Te cierran el camino del voto y es legítimo, y es, por el contrario, no una debilidad, sino una responsabilidad ciudadana apelar a la fuerza. Y eso es exactamente lo que ha hecho la sociedad boliviana. La fuerza moral, la fuerza intelectual, la fuerza cívica, y ha unido además las expresiones de la fuerza institucional, policías y Fuerzas Armadas. Por eso, una vez más, esto es un llamado y lo que está ocurriendo en Bolivia a cada ciudadano civil y ciudadano militar de Venezuela, a entender lo que está en juego hoy y la responsabilidad personal de avanzar por esa ruta. Como yo lo decía, te decía hace unos minutos, el gran aprendizaje: ni diálogo, ni falsas elecciones, ni cohabitación.
Es una ruta de fuerza, de coraje y de confianza mutua. Lo que estamos viendo en Bolivia, y como tú bien decías, en pleno desarrollo, lo seguiremos muy de cerca. También es una inyección de energía y de entusiasmo para esta tarea que tenemos por delante, liberar a Venezuela y liberar a toda la región. Amigos, estábamos hablando con Miguel de Velarde. Gracias por acompañarnos, Miguel, desde Buenos Aires. Vamos a seguir muy de cerca contigo lo que ocurre en estos próximos días, y a cada uno de los venezolanos, a los maestros que están en la calle, que han anunciado, además, que no quería dejar de mencionarlo, para esta semana, toda esta semana, hoy martes, miércoles 13 y jueves 14, paro de docentes por una situación indescriptible de supervivencia y conscientemente diseñada por el régimen, y aún así no solo no se callan, sino han contado con el apoyo de toda la sociedad venezolana. Así que vamos para adelante, tenemos claro cuál es la ruta, nadie se desvía de ellos. Confiamos en la sociedad venezolana y así, mereciéndonos y ganando esa confianza, vamos a lograr el desalojo de la tiranía y la conquista de la democracia y la libertad definitivas para Venezuela. Muchísimas gracias, Miguel. María Corina, quiero agradecerte a tú y no quiero despedirme sin agradecerte a nombre de los bolivianos una vez más por tu constante lucha y apoyo también por la libertad en Bolivia desde hace muchos años, no los últimos días solamente, porque siempre has tenido muy claro que esta lucha no es local, sino es una lucha en toda la región y que tenemos que juntos todos volver a recuperar la libertad para todos nuestros países. Te agradezco por la oportunidad. Gracias a ti, Miguel, y a todos quienes han estado pendientes. El senador Murillo me acaba de escribir, está en una situación de alto riesgo como los demás congresantes bolivianos. Por mis redes sociales les estaré informando todo lo que sepamos de él y también cómo va avanzando la situación en este día histórico para Bolivia. La lucha de los bolivianos es la lucha de los venezolanos, la nuestra es la lucha de ustedes y de toda América Latina, y que esto les quede bien claro a los criminales. Los vamos a sacar del poder y vamos a construir una Venezuela de la que nos sintamos profundamente orgullosos. Y te tendremos a todos los que se han ido de vuelta, Miguel, incluyéndote a ti. Un fuerte abrazo. Gracias, Miguel. Gracias a todos, amigos, por acompañarnos aquí contigo. Hasta el próximo martes. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.